La vez anterior estuve compartiéndoles acerca de la iglesia y estuvimos viendo 4 características de la identidad que tiene el pueblo del Señor. Y me refiero al hecho de que el pueblo del Señor es un pueblo elegido, es un pueblo redimido, es un pueblo santificado y es un pueblo que goza de la dirección del Señor. Y en esa oportunidad, la vez pasada, les ilustré esas 4 características que son parte de nuestra identidad como pueblo del Señor. Se los ilustré con las 4 palabras clave de los 4 primeros libros de la Biblia, donde precisamente la palabra clave de Génesis es elección, la palabra clave de Éxodo es redención, la palabra clave de Levítico es santidad o santificación, y la del libro de Números, la palabra clave es dirección, puesto que Israel es visto como un pueblo peregrino, pero que está siendo conducido y guiado por el Señor. En esta oportunidad quisiera hablarles ahora acerca de Cristo, de nuestro precioso Señor Jesucristo, y también comentar con ustedes 4 atributos que pertenecen a nuestro Señor Jesús por el hecho de ser Él el Cristo, el Mesías, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Y para eso entonces en esta oportunidad quisiera usar los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, o sea, los 4 evangelios, para mencionar y comentar brevemente estos 4 atributos que pertenecen a nuestro Señor por el hecho de ser Él el Mesías prometido a Israel, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, quien es el Salvador no solo de los judíos, sino de todos los hombres, de todas las naciones y de todos los tiempos. Bendito sea nuestro Señor. Quisiera mostrar un cuadrito para explicar lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Y muy bien, hermanos. Entonces aquí tengo un cuadrito, la cruz de Cristo, y en sus 4 extremos, los 4 atributos que pertenecen a nuestro Señor por el hecho de ser Él el Mesías, el Cristo de Dios. En el madero horizontal, en un extremo está el hecho de que Él es rey, y en el otro el hecho de que Él es siervo. Y a nosotros en el plano humano nos parece que ambas cosas no pueden ser ciertas en una misma persona. Nosotros pensamos en términos humanos que si alguien es rey, entonces no es siervo. Y si alguien es siervo, entonces no puede ser rey. Y lo precioso de nuestro Señor es que en Él ambas cosas son verdad, ambas cosas son ciertas. De la misma manera, en el madero vertical, en un extremo está el hecho de que Él es Dios, ¿no? El Mesías, el Cristo, sería Dios, no simplemente un hombre. Y en el otro extremo está el hecho de que Él es hombre. Y otra vez nos aparece la misma observación, ¿no? En el plano humano nosotros decimos, bueno, si alguien es Dios, entonces no es hombre. Y si alguien es hombre, entonces no puede ser Dios. Pero otra vez en el caso de nuestro precioso Señor, por eso que Él es único, Él es Dios y hombre a la vez. Él es verdadero Dios y Él es verdadero hombre. Ahora, estos 4 atributos, les dije que iba a usar para ilustrarlo, iba a usar los 4 evangelios, porque en los 4 evangelios se nos anuncia de que Jesucristo que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la buena nueva que los 4 evangelios consignan. Esa es la gran novedad, que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido a Israel y que Él es el Cristo de Dios.
Y por lo tanto, en cada uno de los 4 evangelios, nosotros vamos a encontrar que Jesucristo es rey, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es siervo y que Jesucristo es hombre. En los 4 evangelios. Sin embargo, cada uno de ellos enfatiza, sin dejar de mencionar los otros 3, enfatiza un aspecto de estos 4. Y es así como Mateo nos va a enfatizar sin negar que Jesucristo es Dios, eso lo puedo ver en el Evangelio de Mateo, sin negar que Jesucristo es siervo y que es verdadero hombre. El énfasis de Mateo será que el Mesías es rey. Están los 4 elementos, los 4 atributos en el Evangelio de Mateo, pero su énfasis mayor está en el hecho de que él es rey. Cuando pasamos al Evangelio de Marcos, están también los 4 atributos, sin embargo el énfasis será que él es siervo. Su principal énfasis del escritor Marcos y del Espíritu Santo que lo está inspirando para escribir es que nuestro Señor Jesucristo es siervo. Lucas, cuando llegamos a Lucas, el énfasis de él será en el hecho, o estará en el hecho que él es verdadero hombre, y en el Evangelio de Juan que Jesucristo es verdadero Dios. Repito, están en cada uno de los 4 evangelios estos 4 atributos, sin embargo, cada uno de ellos, por obra y gracia del Espíritu Santo, hizo énfasis en uno de estos aspectos para que podamos verlo con más claridad en cada uno de estos evangelios. Muy bien, dejo el cuadrito y vuelvo a la pantalla inicial. Entonces, hermanos, les invito a que apreciemos ahora estos atributos de nuestro bendito Señor, gozándonos y confirmando nuestra fe en Él, de que tenemos en nuestro Señor un precioso Salvador. Comencemos con Mateo y le invito a leer en el capítulo 1, versículo 1. Dice Mateo, así comienza su evangelio, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Noten ustedes que él va a continuación, en el capítulo 1 de Mateo, dar la genealogía de Cristo partiendo desde Abraham. Sin embargo, coloca como primera característica, después de mencionar a Jesucristo, dice, hijo de David. Si hubiera que colocarlo en orden cronológico, tendría que haber dicho, hijo de Abraham, hijo de David, porque David es después de Abraham. Sin embargo, coloca hijo de David como primera característica y así inicia su evangelio. Porque el énfasis de Mateo será decirnos que Jesucristo es de linaje real. Si es hijo de David, entonces es de linaje real. Y no es solo rey a la manera como fue Salomón o como fue Roboán o como fueron otros, sino que este es un rey único y especial dentro del linaje de David, puesto que en Jesucristo se cumple el pacto de Dios con David. Así que no es cualquier rey, sino es el rey descendiente de David, en el cual el pacto de Dios con David se cumple en este hijo que es nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de ese pacto estaba la gloriosa promesa de que levantaría de la descendencia de David a el Mesías, el Cristo de Dios. Y Jesucristo es ese Mesías, ese Cristo de Dios. Ahora, hermanos, lo que quiero resaltar es cómo Mateo demuestra la realeza de Cristo, cómo nos da a conocer del hecho de que Jesucristo, además de ser Dios, además de ser hombre, además de ser siervo, es también rey. Y me interesa mucho esa parte porque es asombrosa la manera en que lo hace. El hermano Mateo, para demostrarnos la realeza de nuestro bendito Mesías, de nuestro bendito Señor, el Cristo de Dios, él nos consigna o recopila o establece 5 discursos donde él recoge la enseñanza del Señor. 5 discursos.
Nosotros generalmente destacamos el primero de ellos, porque lo conocemos mucho más, que es el famoso discurso de la montaña o el sermón del monte, que abarca los capítulos 5 al capítulo 7, ¿no? Pero sepan ustedes que Mateo registró no solo ese primer discurso, que lo podríamos titular como las leyes del reino, puesto que está hablando de Jesús como rey. Entonces, en los capítulos 5 al 7 tendríamos una síntesis de las leyes que rigen en este reino donde Jesucristo es rey, sino que también tenemos en el capítulo 10 un segundo discurso que podríamos titularlo las instrucciones para los mensajeros del reino. Porque este reino tiene que ser anunciado y entonces hay ciertas condiciones que deben cumplir estos mensajeros del reino, y de eso hay una segunda enseñanza dentro del Evangelio de Mateo que abarca todo el capítulo 10. Luego saltamos al capítulo 13 y tenemos un tercer discurso que abarca todo el capítulo 13 y que tiene que ver con las parábolas del reino o los misterios de este reino. Entonces, fíjense cómo Mateo va demostrándonos la realeza de Cristo fundamentalmente en estos 5 discursos que él consignó en su evangelio y que muestran la voluntad de este rey. Luego tenemos un cuarto discurso en el capítulo 18 de Mateo y que tiene que ver con las relaciones entre los ciudadanos del reino, cómo se tienen que comportar los que pertenecen a este reino, los que están viviendo en este reino. Así que diríamos, trata sobre las relaciones interpersonales, las relaciones personales de los que son ciudadanos y habitantes de este reino. Eso está en el capítulo 18. Y por último, en el capítulo 24 y 25 de Mateo, recoge Mateo un quinto discurso donde aglomeró ahí las enseñanzas de este rey en lo tocante a la venida de este reino, ¿no? La venida futura de este reino, ¿no? En los capítulos 24 y 25. Entonces, lo que quiero resaltar, estimados hermanos, es lo siguiente. ¿Cómo se establece o cómo establece el evangelista Mateo la realeza de Cristo, diciéndonos que la prerrogativa fundamental de un rey es establecer las leyes de su reino? Esa es la función única, exclusiva, no la única, pero la exclusiva de un rey que va a comenzar a gobernar, que va a comenzar a establecer su reino sobre sus súbditos, sobre sus ciudadanos, es la prerrogativa de legislar, de establecer las leyes a través de las cuales su reino se desarrollará y cómo se ejercerá su voluntad, la voluntad del rey, sobre todos sus súbditos. Ahora, es muy interesante que cuando termina el Sermón del Monte, en el capítulo 7, les invito a leer ahora, los últimos versículos donde finaliza la primera de estas 5 enseñanzas, dice el 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, ahí está terminando su primer discurso, dice, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Y por qué se admiraban de su doctrina? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De esa manera la gente reconoció la realeza de Jesús, el hecho de que Jesús es el rey, es una de sus prerrogativas por ser el Mesías, porque reconocían que cuando él enseñó estas preciosas enseñanzas de Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, les enseñaba como quien tiene autoridad. No solo como quien es el legislador que establece las leyes, sino que cuando las enseña, cuando las revela a sus súbditos o los esclavos de su reino, reconocen que él lo hace con autoridad. Y en este punto entonces quisiera, hermano,
destacar por qué es que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Y en el libro de los Hechos, palabras de Lucas, dice que cuando Lucas escribió el primer tratado que se refiere al Evangelio de Lucas, dice que en ese tratado Lucas nos relató las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Note el orden. Dice que en el Evangelio, Lucas, en su Evangelio registró las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, que lo que leemos en el Evangelio de Lucas es las cosas que Jesús enseñó, pero que antes de enseñarlas, Jesús las hizo. Jesús enseñaba lo que hacía. Jesús enseñaba, pero él había sido primero ejemplo. Él había encarnado en su propia vida lo que él estaba mandando a otros hacer. Entonces allí está la explicación de por qué Jesús enseñaba con autoridad. ¿Cuál autoridad era la que tenía Jesús a la hora de enseñar? La autoridad del ejemplo. Él era ejemplo de las cosas que enseñaba. Él era ejemplo con su propia vida de las cosas que él mandaba. Así que, estimados hermanos, si nosotros reconocemos a Jesús como Rey, Él es nuestro Rey, porque Él es el Mesías, y entonces uno de sus atributos de este Mesías es que sería Rey, y nosotros nos corresponde reconocerlo como nuestro Rey. Ese reconocimiento a su realeza, donde nosotros también, al igual que los que escucharon el discurso de la montaña, reconocían que Él les enseñaba como quien tiene autoridad. Nosotros reconocemos esa autoridad de nuestro Señor, porque obviamente que sabemos que Él fue ejemplo de todo lo que mandó y dijo. Nosotros a su vez sacamos con esto una gran lección para nosotros, porque nosotros también estamos llamados a reinar. Nosotros también estamos llamados a participar de esa realeza de Cristo. Y nuestra autoridad como reyes dependerá también entonces de si lo que nosotros ordenamos a otros o enseñamos a otros, o cuando le damos la palabra de este rey a otras personas, estamos llamados también a hacerlo con autoridad. Y la manera de tener autoridad es la autoridad del ejemplo. Así que en esta mañana, aun cuando estoy resaltando la realeza del Señor Jesucristo, sin embargo, termino en este punto diciendo también a ustedes que si queremos participar también de su realeza, si queremos ser también personas que reinan en vida, necesitamos tener la autoridad del ejemplo. Que el Señor nos socorra para que cuando enseñamos a otro la voluntad de Dios, cuando enseñamos a otro las demandas del reino, entonces también podamos presentarnos, al igual que Jesús, como una persona que hacía y enseñaba. En ese orden, primero hacemos la palabra y luego enseñamos la palabra. Enseñamos lo que hacemos. Enseñamos aquellos que el Señor nos ha permitido vivir primeramente, de tal manera que nos constituyamos en ejemplos de esa palabra que enseñamos. Bendito sea el Señor. Pasando al segundo evangelio, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, nos revela a Jesús como siervo. Tal como vimos ahí en el cuadrito, en un extremo vimos a Jesús como rey y en el otro como siervo. Y Marcos le impresionó mucho, inspirado por el Espíritu Santo, el servicio de Jesús. Y leamos el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, en el versículo 45, donde Marcos nos registra la razón de la venida de Cristo a la tierra. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Este texto, que podríamos llamarlo el texto de oro de todo el Evangelio de Marcos, hace una síntesis y un resumen precioso de todo lo que vemos de Cristo en este Evangelio. Fíjense que el Evangelio de Mateo comienza con una genealogía. Marcos no, porque un esclavo no tiene genealogía, un siervo no tiene genealogía. No interesa, por supuesto que la tiene, pero no le interesa a nadie de dónde viene un esclavo, porque un esclavo es alguien que está para el servicio y no es una persona destacada. Sin embargo, después de habernos presentado el Evangelio de Mateo, que el Mesías es rey, ahora nos dice, pero ese rey no ha venido para ser servido. Este es el mensaje de Marcos. No ha venido para ser servido. Este rey ha venido para servir. Y entonces cuando el Señor entra triunfante en Jerusalén como rey, ustedes recordarán, dice el escritor, allí se cumplió la profecía que decía, tu rey viene a ti, manso y humilde, montado en un burrito. Este rey es el que va a lavar los pies de sus discípulos. Y como dice aquí el Evangelio de Marcos, no vino para ser servido. Los reyes de este mundo están para ser servidos. Ellos pueden ser solamente reyes, pero no pueden a la vez ser siervos. Solo en Jesucristo, solo en el Mesías bendito, nosotros encontramos que siendo rey y sin dejar de ser rey, el Evangelio de Marcos nos dice, este rey no vino para ser servido, este rey vino para servir. Y no solo para servir, sino que al final del 10:45 dice, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué te parece, mi estimado hermano? Bendito nuestro precioso Señor, que siendo rey es también siervo. Él fue el siervo de Dios. En el Evangelio de Marcos hay un momento muy especial, que es cuando Dios se revela a ellos finalmente. Recuerden que el Señor se rodeó de sus discípulos por 3 años y medio durante todo su ministerio terrenal, y él fue poco a poco revelándose a ellos. Ellos no se dieron cuenta de la noche a la mañana quién era verdaderamente Jesús, sino que en la comunión con Él, en el caminar con Él, en el vivir junto a Él, fueron descubriendo quién era el Señor Jesucristo en toda su gloria. Entonces, cuando llegamos al capítulo 8 del Evangelio de Marco, el escritor registra el momento glorioso en que los discípulos se dan cuenta que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Entonces dice en el 8:29, el Señor le pregunta a sus discípulos, como tomándoles un examen, Marcos 8:29, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, y Pedro responde a nombre de todos los demás discípulos, tú eres el Cristo. Aquí está el momento dentro del Evangelio en que el Señor comprueba que a sus discípulos, por revelación del Padre, se les ha dado a conocer que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es lo que quiero llamar la atención? Que el versículo siguiente, el 31, dice que cuando el Señor ya comprueba que los discípulos saben que Él es el Cristo, vamos a decir así, se dan cuenta que Él es Rey, porque es el Cristo, Él inmediatamente les dice en el 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Qué te parece? O sea, en el mismo momento en que ellos descubren que Jesús es el Cristo, es el libertador, es el Salvador, el Señor le dice, pero un momentito, ahora que han descubierto, ahora que se les ha revelado quién soy yo, quiero que entiendan que este Mesías no ha venido para ser servido, que este Mesías ha venido a servir y a dar su vida
en rescate por muchos. Así que inmediatamente, en el momento en que se les reveló que Jesús era el Cristo, Cristo les reveló que Él tomaría el camino del siervo sufriente, que Él tomaría el camino de lo profetizado en Isaías 53, que Él no sería un rey a la manera de este mundo, sino que Él sería un rey humilde y manso, montado en un burrito, que entraría a Jerusalén para dar su vida en rescate por muchos. Aplicando esto a nosotros, hermanos, este segundo atributo de Jesús, el Mesías, el hecho de ser siervo, tenemos tanto que aprender en este punto también de Él. Pues si nosotros queremos ser de bendición, queremos tener un servicio que honre al Señor, queremos ser de utilidad para nuestros hermanos, tenemos que reconocer y entender que al igual que nuestro Mesías, que al igual que nuestro precioso Señor, que es siervo, nosotros no estamos para ser servidos, sino estamos para servir. Y esto no es una demanda solo para los hermanos mayores de la casa de Dios, como sus ministros, como aquellos que ejercen un don determinado, sino que es un llamado para cada uno de los que componen la familia de Dios, para cada uno de los que son ciudadanos de este reino. Todos y cada uno de nosotros debe declararse y decir: yo no he venido, yo no estoy aquí para ser servido, sino para servir. Y por qué no decir también, y para poner la vida por mis hermanos. Porque aprendemos del ejemplo. Así como de Cristo tenemos que aprender a reinar con Él, y ya sabemos que la manera de reinar con Él es siendo ejemplo de aquello que vamos a enseñar y vamos a mandar que otros hagan. De la misma manera, tenemos que aprender del servicio de Cristo y entender que estamos para servir y no para ser servidos, y que incluso estamos para poner nuestra vida por los demás. Así que bendita la gloria de nuestro Señor, que no solo es Rey, sino también es siervo. Pasamos al Evangelio de Lucas y vamos a descubrir que el énfasis de Lucas es que Jesús es verdadero hombre. Es hombre y es verdadero hombre. Y lo sabemos porque él, en su genealogía, que está en el capítulo 3, en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas está la genealogía de Cristo, él la remonta no hasta Abraham, nomás como lo hace Mateo, sino que él la remonta hasta Adán. O sea, para decirnos que Jesús es un descendiente no de Abraham solamente, no de David solamente, sino es también un descendiente de Adán. Y así termina la genealogía, remontándose, dice en el 3:38, que Jesucristo es hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Se remontó hasta Adán. Por lo tanto, lo que Lucas quiere presentarnos es que, siendo Jesús un verdadero hombre, es no obstante un hombre único y un hombre especial. ¿Y qué tiene de único y de especial? Que Él es el representante de toda la raza humana, no solo de los judíos, sino de toda la raza humana, por cuanto es hijo de Adán, y viene para precisamente en la calidad de representante de toda la raza humana. Este es otro de los atributos por el hecho de ser el Mesías, el que trae como representante de toda la raza humana, trae la salvación a todos los hombres. Y este es un punto muy interesante entonces, ¿no? El énfasis de Lucas es: he aquí el hombre o el Hijo del Hombre que trae la salvación desde el cielo, pero que no se la trae solamente a los elegidos judíos, no exclusivamente al pueblo elegido de Dios hasta ese momento, sino la trae a todos los hombres de todas las épocas, de todas las naciones,
y de toda clase social. Y cuando uno revisa entonces el Evangelio de Lucas, y especialmente el material que él recolectó y que es único de Lucas, que no está en ninguno de los otros 3 evangelios, uno va a descubrir que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, seleccionó el material de tal manera que quedara claro de que Jesús trajo la salvación, por cuanto la traía a todos los hombres, la trajo también a los despreciados, a los parias, a los marginados de la sociedad del siglo I, que es cuando se escribieron estos evangelios, y es cuando nuestro Señor estuvo entre nosotros. ¿Y quiénes eran los despatriados, los marginados, los parias en esa época, en el siglo I? Podemos mencionar a las mujeres. Las mujeres eran personas, esas mujeres eran viudas. Los enfermos eran gente marginada y despreciable. Recuerden ustedes que la teología judía enseñaba que Dios prospera al justo. Y por lo tanto, si esas personas fueran justas, estarían con salud y estarían con prosperidad. Por lo tanto, cuando la gente padecía de enfermedades, imagínense ustedes si además estuviéramos hablando de la lepra, entonces esa persona era una evidencia para la teología judía del siglo I de que ellos no eran justos y por eso no estaban disfrutando de la prosperidad y de la salud. Los pobres eran otros que eran marginados, ¿no? Los pecadores y los gentiles eran gente marginada. Y lo glorioso entonces del Evangelio de Lucas es que Lucas va a hacer énfasis de cómo Jesús, precisamente, puesto que traía la salvación para todos los hombres, la trajo especialmente a esa gente marginada. Y los pobres fueron beneficiados con Jesús. Y a Jesús lo vemos aquí siendo un hombre que es amigo de los pecadores y de los publicanos, porque ahí tienen otra categoría ustedes de gente despreciada durante el siglo I, los publicanos, acusados de traidores, acusados de estafadores. Pero precisamente Cristo trajo la salvación a esa gente que ya sufría la marginación de la sociedad, pero no sufría la marginación del cielo. Es un mensaje precioso el del Evangelio de Lucas para mostrarnos cómo Cristo fue especialmente a aquellos que la sociedad de su época rechazaba y repudiaba. Gloria al Señor. Vemos en Jesús a un verdadero hombre. Vemos en Jesús, el Cristo, vemos al hombre representante de toda la raza humana. Por eso que es llamado el Hijo del Hombre. Y vemos a Jesús entonces como el que trae la salvación, como si fuera el evangelista bajado del cielo que nos trajo las buenas nuevas de Dios, precisamente para todos los hombres, pero especialmente para los pobres, para las mujeres, para los niños, para los enfermos, para los leprosos, para los publicanos y para todos los necesitados de Dios. Qué tremendo el desafío que nos deja también a nosotros, puesto que nosotros también tomamos de su humanidad. Nosotros, si hay algo que está claro en nosotros, es que somos hombres, que somos seres humanos, pero necesitamos llenarnos de este espíritu, del espíritu de este hombre, puesto que nosotros también estamos llamados a llevar la buena noticia. Y nuestra tendencia humana es siempre llevar la buena noticia a las personas que mejor nos pueden recibir, con los cuales pareciera que pudiésemos tener mejor resultados con ellas. Y creo que ustedes compartirán conmigo de que en general nosotros sentimos, a lo menos no el mismo ánimo, no el mismo buen ánimo de llevar la buena noticia a la gente marginada del día de hoy. ¿Quiénes son hoy los marginados en nuestra sociedad? Que si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, debiéramos, al igual que nuestro Señor, llevar el Evangelio a todos, por supuesto, a todos, pero también debiéramos incluir
entre los destinatarios de nuestra proclamación, entre los destinatarios del Evangelio de Cristo, los que sean marginados de la sociedad en nuestra época. ¿Quiénes son hoy día esos marginados? Los drogadictos, los delincuentes, los que están en las cárceles, los adictos, los que tienen SIDA, los enfermos. Pareciera que no cambia mucho la categoría. Esa gente que nos parece a nosotros que nos van a traer más problemas que beneficios, pero debiéramos llenarnos también del Espíritu de Cristo para entender que al igual que nuestro Mesías, que al igual que Jesús el Cristo, tenemos el deber y la obligación de llevar el Evangelio a esas personas que más lo necesitan. Que así sea, que el Señor nos llene de su espíritu, del espíritu del Mesías, del espíritu del Cordero, para ser también gente que lleva las buenas noticias sin discriminar a nadie, ¿no? Hay un mundo necesitado de gente despreciada ya por la sociedad que no necesita entender de que está despreciada de Dios, porque Dios no desprecia a nadie, porque Dios en Cristo Jesús ha provisto salvación también para ellos. Y finalmente llegamos al Evangelio de Juan, donde el énfasis de Juan es decirnos que Jesús, siendo verdadero hombre, es también verdadero Dios. Y el Evangelio de Juan de manera hermosa nos va a mostrar la divinidad de este Mesías, ¿no? El Mesías no es un hijo de David, simplemente ser humano, es también el Hijo de Dios. Y de hecho en el capítulo 1 esto queda claramente demostrado en el Evangelio de Juan. En el capítulo 1 cuando nos remonta, entonces dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Por lo tanto, Juan nos demuestra con una claridad meridiana de que la existencia de Jesús no comienza con su encarnación, sino que Él era antes de la encarnación, Él era antes incluso de la creación, porque Juan dice, en el principio era el Verbo. Era quiere decir en el principio ya existía el Verbo. Él es antes de todo lo creado y Él era con Dios y Él era Dios. ¿Y qué es lo interesante? Que si el Mesías es también Dios, no solo es hombre, quiere decir que Él nos trajo, y ese va a ser el énfasis de Juan en el capítulo 10, solamente vamos a mirar este versículo, Juan 10, 10, Él aclarando el propósito de su venida, dice en Juan 10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué te parece? Juan nos dice entonces que por el hecho de que el Mesías es también Dios, Él nos compartió una vida. Yo he venido para que tengan vida. Él nos ha venido a dar vida. Pero esa vida, y esto es lo interesante, y por eso que era importante que uno de los atributos del Mesías es el hecho de que Él es Dios, no solamente hombre, no solamente rey, no solamente siervo, sino que también es Dios, es que Él nos pudo entonces compartir de su vida, y la vida de Él, por el hecho de que Él es Dios, no es vida humana, es vida divina. Él nos compartió la vida eterna. Él nos trajo la vida del cielo, una vida nueva. Nosotros fuimos creados con vida humana, pero por haber creído en Jesucristo como el Mesías, como el Cristo de Dios, hemos recibido ahora una vida nueva, la vida eterna, la vida de Dios, vida divina, para que ahora entonces, por medio de esa vida divina, podamos vivir también una vida celestial aquí en la tierra, en medio de los hombres.
Entonces, es glorioso cómo une Juan el hecho de que Jesucristo es Dios con el hecho entonces de que Él nos ha traído y nos ha hecho participantes de su propia vida, la vida del cielo, la vida de Dios, la vida eterna, una vida celestial, increada, una vida eterna, que no perece, que no tiene principio ni fin y que se nos ha hecho participantes de esa vida. Ahora, hermano, eso aplicado a nosotros, quiere decir que nosotros también, nosotros somos hijos de Dios también. Nosotros hemos sido también hechos participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, de alguna manera también participamos de la calidad de hijo de Dios que tiene nuestro Mesías. Nosotros somos hijos de Dios, no engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Hemos sido hechos participantes y tenemos esta vida divina morando en nosotros, que no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. La vida divina que nos fue impartida es el Espíritu de Dios que nos ha sido impartido, el Espíritu Santo. Entonces quiero terminar leyendo en Juan 7:37, cómo el Señor nos desafía a que esta vida de la cual ahora disfrutamos y hemos sido hechos participantes, también la tenemos que comunicar a otros, a los que están afuera y que la necesitan. Entonces dice que en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Atención, esta es la promesa: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O también podríamos decir de aguas de vida, aguas que otorgan vida. ¿Y a qué se refería? Dice el 39, Juan nos comenta y nos dice: esto dijo del Espíritu. Esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que esta promesa que está dando aquí en Juan 7 era todavía futura, porque dice que, refiriéndose al Espíritu Santo, Jesús, eso lo decía del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él, porque el Espíritu no había venido todavía, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Pero ya sabemos después, los que conocemos el resto de la historia, que Jesús fue glorificado, que ascendió a los cielos y en el día de Pentecostés envió esta promesa gloriosa. Ahora, quiero resaltar lo siguiente, que cuando Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, fíjese la preposición que usa, dice: de su interior correrán ríos de agua viva. No dice por su interior correrán ríos de agua viva, sino dice de su interior. ¿Y cuál es la diferencia? A nosotros nos gusta siempre practicar estos ríos de agua viva como si la preposición fuera porque pensamos que los ríos de agua viva son para nosotros exclusivamente, para que nosotros nos saciemos, nos deleitemos y bebamos en abundancia. Y esos ríos nos refresquen y nos den vida. Pero al decir de su interior correrán, quiere decir que estos ríos salen de nosotros. De nuestro interior corren hacia afuera. Y entonces quiero resaltar este punto, porque la vida que nos fue dada, porque Jesús es el Hijo de Dios, porque el Mesías es Dios, esa vida no es solo para nosotros, sino es una vida para que también la compartamos con otros y la comuniquemos a otros. Y por lo tanto el Señor prometió que estos ríos saldrían de nosotros. Claro que corren por nuestro interior, pero también salen de nuestro interior. Tienen que salir y dar vida a los que afuera están sedientos. Esta promesa ya se ha cumplido en nosotros. Nosotros tenemos esa vida y tenemos esos ríos corriendo por nuestro interior, pero quizás nos falta abrirnos al hecho de que estos ríos
de nuestro interior tienen que correr hacia afuera. Porque afuera hay un mundo que tiene sed. Y no en vano, hermanos, el mismo Juan que escribió el Apocalipsis termina diciendo, al final del Apocalipsis, termina diciendo lo siguiente. Dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, llamando al que está afuera. El espíritu y la esposa, la iglesia de Jesucristo, dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Seamos fieles con esta palabra, hermanos. Reinemos como Cristo, siendo ejemplo de lo que enseñamos. Sirvamos porque estamos no para ser servidos, sino para servir y para poner la vida por los hermanos. También nosotros, como verdaderos hombres, llevemos el Evangelio a todas las personas, especialmente a los marginados, y esa vida divina que disfrutamos, compartámosla con aquellos que afuera no la tienen y están sedientos. Bendición del Señor, hermanos, y muchas gracias.